Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el manual de juego de Pathfinder 2, esta edición remaster, esta nueva edición que han sacado por parte de Paizo, traducida aquí en España por parte de Devir, con este tochamen de libro, ¿vale? Que es de un contenido bastante amplio, aunque la verdad es que engaña, ¿vale? Tiene 460 páginas, parecen muchas más, y eso es debido al alto gramaje que se han utilizado en las páginas, que lo que son las hojas utilizadas pues son de muy alta calidad y abultan un poco más de lo normal, pero que, como digo, pues podéis ver un manual bastante amplio. Vamos a verlo completito, lo vemos juntos y vamos desentrañando todos sus secretos. Vamos con ello. Bueno, vamos a ver esta edición remaster de Pathfinder 2, si el gripazo me lo permite, ¿vale? Bueno, ojo, cuidado a lo que es el pedazo de lomo con este manual, que ya sabéis, procedente de Paizo, traducido aquí en España por parte de Devir, con un arte gráfico espectacular, ¿vale? Vamos a ver que las ilustraciones son de un nivel increíble y que además el manual está plagadito de las mismas. Bueno, tenemos, lo primero es la maqueta como veis muy sencillita, muy simple, no tiene textura, el fondo es blanco, negro sobre blanco, ¿vale? Se ve perfectamente y además con este papel que es muy grueso, es un papel de un gramaje muy alto y además en mate, sin brillos, por lo que es muy facilito de leer y no molesta para nada la vista, ¿vale? Una pequeña introducción, que son los juegos de rol, cómo funcionan los dados, ese tipo de cosas, cómo se juega un poco, algunos términos clave y un pequeño ejemplo de juego. Luego la verdad es que no hay más ejemplos, luego cuando, pues, por ejemplo, te explican el combate, te explican cómo funcionan las habilidades, este tipo de cosas, luego ya no meten ejemplos, no en ejemplos temáticos en cada una de las secciones. Pero sí que te ponen este ejemplo de juego general con un poco de todo que más o menos ya te sirve para hacerte una idea, ¿no? De cómo funcionaría lo que es el sistema o cómo funcionaría en partida. Tenemos una de las grandes innovaciones para lo que es Pathfinder 2, que es el de las acciones. Dentro de cada turno vamos a tener 3 acciones que podremos utilizar las 3 de manera individual. Algunas consumirán 2 acciones, por lo que podemos hacer una individual y otra de 2 acciones, o directamente consumir todas en una de 3 acciones, que luego veremos pues cada una cómo funcionaría. Además, tenemos una reacción y acciones gratuitas. Tanto la reacción como las acciones gratuitas muchas veces necesitan un desencadenante, un hecho que propicie que se puedan dar, ¿vale? No son simplemente, pues, claro, la reacción tiene que ser reacción reaccionando a algo, ¿no? Creación de personajes. Básicamente este es el manual de juego y la mayor parte del mismo va a ser la creación de nuestros personajes que se van a basar en lo que se llama el ABCD. Ascendencia, bagaje, clase y detalles. ¿Vale? Donde vamos a seguir esa serie de pasos que, por cierto, no tienen componente aleatorio estos pasos, es decir, no hay una tirada de dados que tú vayas a hacer y dependiendo de esa tirada vas a tener un modificador u otro. Directamente eso desaparece, vamos a tener solo lo que es el modificador por cada uno de los atributos, de los 6 atributos clásicos, ¿vale? Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Y lo que vamos a hacer es ir aumentando o disminuyendo ese valor inicial de 0 que vamos a poner a los 6 atributos, dependiendo de la ascendencia que cojamos, del bagaje, de la clase y luego de determinados detalles. Cada vez que se nos diga que al elegir una ascendencia, bagaje, clase, etc., tenemos una mejora de atributo, lo que aplicaremos es un +1. Al contrario, también podemos tener un defecto de atributo que nos ponga un -1. Entonces, al final, cuando hayamos ido haciendo todos esos pasos del ABCD, pues tendremos nuestro personaje ya completamente definido. Pero como digo, se elimina la aleatoriedad. ¿Entre qué podemos elegir? Pues podemos elegir en ascendencias, que es la raza de toda la vida, ¿vale? Pero que a día de hoy pues parece que es un término ofensivo, un término complejo. El de raza pues se ha llamado ascendencia. Tenemos a los elfos, enanos, gnomos, goblins, humanos, lesi, mediano y orco.
Importante señalar que, a ver, el elfo, enano, gnomo, humano y mediano, pues son clásicos, ¿no? El Goblin, pues bueno, ya aparecía en Pathfinder 2, donde se le introduce como raza jugadora. Tenemos a los Lesi, que los Lesi son espíritus de la naturaleza encarnados por parte de un poderoso druida que los crea y es una especie de planta viva. Y tenemos a los orcos. Orcos, ojo, no semiorcos, que estamos acostumbrados siempre a que luego nos metieran el semielfo y el semiorco. No, en este caso el orco, orco como tal. Y tenemos las herencias versátiles que se pueden aplicar a cualquiera de las otras ascendencias, que es la que nos van a crear esos personajes con doble ascendencia, digamos. Por ejemplo, los Changeling, donde se te explica que tienes, pues, en algún antepasado tuyo procedente de alguna saga o alguien del mundo férico, los Nephilim, que te ponen, pues, pues, dentro de tu línea de herencia, pues, sangre infernal o divina. Y tenemos la ascendencia mixta, que es ahí donde podemos hacer los semielfos y semiorcos, ¿vale? Que los semielfos son los Ayubarín y los semiorcos los Dromar. Y como veis, cada una de estas tiene una mejora de atributo y un defecto de atributo. Dentro de la mejora de atributo normalmente nos vienen dos fijas, por ejemplo, para el elfo la destreza e inteligencia, y luego tenemos una gratuita, que la podemos poner donde queramos. Y tenemos un defecto de atributo que es constitución, lo cual marca que elegir una ascendencia tiene importancia. Luego además vamos a ver que es más importante aún por las dotes de la propia ascendencia que nos puede otorgar, pero también nos permiten personalizarla con una mejora de atributo gratuita, ¿vale? Lo cual, pues me parece que la verdad es que está muy bien. Y al humano lo que nos dicen es que no tiene ninguna fija y que simplemente que le pongamos dos mejoras de atributo gratuitas. Que eso también se puede cambiar con cualquiera de ellas. Si no te gusta tal y como viene aquí, con las dos fijas en las que sube y la fija en la que baja, te dice que cambies esa configuración por dos mejoras de atributo gratuitas y así de ese modo pues tiras, ¿no? Y luego las clases que podemos elegir en este manual de juego: bardo, brujo, clérigo, druida, explorador, guerrero, mago, pícaro, con su atributo clave que tendrá una mejora de atributo, ¿vale? Y los atributos secundarios. Como vemos aquí, pues más o menos estas 8 clases son pues bastante clásicas, ¿no? Y bastante habituales, entre las cuales pues estamos acostumbrados, pero evidentemente faltan algunas que también son clásicas, ¿no? Como el bárbaro, el hechicero, el bárbaro, el hechicero, el monje, incluso el paladín. Pues bueno, estas aparecen en el manual de juego 2, ¿vale? Que habrá una segunda parte, salvo el paladín, que el paladín me ha resultado curioso, no está ni en este manual de juego 1 ni en el manual de juego 2. Supongo que más o menos teniendo un poco lo que es el guerrero con dotes de clérigo, que luego veremos, perdón, que luego veremos cómo se pueden hacer personajes multiclase, no es exactamente multiclase, pero es algo muy parecido, pues más o menos por ahí podrías tirar, ¿no? Pero el paladín no, hay una cosa en el manual de juego 2 donde ya te aparece, como digo, el alquimista, el bárbaro, el hechicero, el monje. Aparece una cosa que es el campeón, que yo no sé si exactamente será algo parecido. No lo sé, no lo he podido ver. Bueno, tenemos la hoja de personaje, como veis por aquí, con cada paso que luego, pues bueno, lo vamos a ir viendo, con los diferentes detalles que se van a ir poniendo. Y por ejemplo, aquí en los detalles de acabado, ya no aparecen los alineamientos, se han quitado los alineamientos. ¿Por qué? Porque eso pertenece al SRD de quinta, de Wizards of the Coast, a la OGL, y como han querido limpiar cualquier rastro de ahí para evitarse problemas legales en el futuro, pues todo eso ha desaparecido. Entonces, ¿cómo han cambiado los alineamientos? Pues por algo que me parece mucho más brillante y mucho más útil en partida, pero al final luego los alineamientos, la verdad es que te los ponías al principio y luego muy pocas veces te acordabas de que estaban ahí. ¿Qué son los edictos y anatemas? Los edictos son principios o valores en los cuales se fundamenta tu conducta o tu personalidad, y los anatemas son cosas que nunca harías, ¿no? Que van en contra igual de tus principios o de tus valores. Entonces creo que al detallarlos
De manera específica es mucho más fácil jugar al personaje. Es mucho más fácil dirigirlo y saber cómo actuaría o cómo no actuaría, ¿vale? Me parece bastante brillante en ese sentido. Y sobre todo, muchos de los edictos y anatemas nos van a venir referidos a la deidad que elijamos, ¿no? Si elegimos un dios al que seguimos, pues este dios ya nos va a dar directamente lo que son sus edictos y anatemas y que será una manera incluso más fácil de poder seguirlos. El ejemplo de un personaje, cómo ir subiendo de nivel, que aquí es cada 1000 puntos, ¿vale? Que luego eso ya pues habrá que verlo en el manual de dirección y en el manual de monstruos. Cómo se lleva cuando llegas a 1000 puntos, pues se te restan 1000 puntos y subes un nivel. Y tenemos aquí en lo siguiente, pues una pequeña descripción de lo que es Golarion y el mundo del mar interior, y la región del mar interior, que es el escenario de campaña por defecto de Pathfinder, ¿vale? Aunque este manual podría tratarse como un manual genérico para jugar en cualquier mundo de fantasía, sí que te trae una pequeña referencia a lo que sería pues el mundo de Pathfinder, ¿vale? Que evidentemente pues aquí tenemos un pequeño retazo muy cortito y muy justo para un poco situarte, pero que evidentemente pues tienes la guía del mundo de los presagios perdidos, ¿vale? Yo esta no la he podido ver de esta segunda edición, o tienes la guía del mar interior de la primera, ¿vale? Que evidentemente ahí ya te viene todo mucho más relatado. Aquí simplemente tenemos lo que es este mapa y lo importante, aparte de una pequeña descripción de algunas de las localizaciones, lo que es sobre todo la religión, ¿no? Como os decía, los dioses, los diferentes dioses que tenemos, donde nos van a aparecer los edictos de ese dios, los anatemas, los atributos divinos, pero esto ya sería más bien para los clérigos, ¿vale? Beneficios para los devotos, pues conjuros de clérigo, fuente divina, habilidad divina, dominios, arma predilecta, ¿vale? Los diferentes dioses del mundo de Golarion. Y aparte también se te aplica, pues bueno, pues si no quieres seguir a un dios, pues tienes unas fes y unas filosofías como el ateísmo o la fe verde, especialmente pues para los druidas, ¿no? Las ascendencias y bagajes. Aquí ya comenzamos a definir a nuestro personaje, donde vamos a ir cogiendo, por ejemplo, pues la ascendencia élfica, al elfo, que nos dice que desde el inicio tiene 6 puntos de golpe. Como digo, se elimina completamente la aleatoriedad. Tú te coges al elfo y directamente te pones 6 puntos de golpe. Luego le sumas lo que te va a dar por la clase, que es lo que va a ir aumentando posteriormente nivel a nivel, y cualquier otra cosa que proceda de una dote. Y ya tienes tus puntos de vida, no tienes que ir tirando y a ver si el dado pues, sale más o sale menos, ¿no? Como digo, elimina completamente la aleatoriedad en la creación de personajes. Tienes tus mejoras de atributo, que irá a destreza, inteligencia y una gratuita, defecto de atributo a constitución. Es decir, tú comienzas con los 6 atributos a 0. Entonces, si te coges el elfo, pues directamente destreza sería +1, inteligencia +1, otra gratuita, que por ejemplo te la pones en carisma, pues carisma +1, y en constitución tendrías un -1. Y fuerza y sabiduría, que no la hemos tocado, seguirían a 0, ¿vale? Sería así de sencillo. Y tenemos además no solamente elegir al elfo, sino que tenemos la ascendencia de elfo, sino que también tenemos una especie de herencia donde vamos a poder personalizar o comenzar a personalizar a nuestro elfo. Podemos elegir un elfo antiguo, que es un elfo que ha vivido durante muchísimos siglos, elfo ártico de las cavernas, de los susurros, que tiene los sentidos mucho más aguzados, el elfo silvano de los bosques, o el elfo vidente, ¿vale? Y cada uno de esos pues, nos va a otorgar una pequeña diferenciación que, como digo, ya sirve para comenzar a personalizar desde el primer momento a nuestro personaje. Y luego las dotes de la ascendencia, que son las dotes por ser elfo, donde obtienes una a primer nivel y luego a quinto, noveno, decimotercero y decimoséptimo, que son las que nos vienen aquí representadas. Que por cierto, como veis, algunas tienen este simbolito, que ese simbolito es que significa que consumes una acción dentro de tu turno. Podemos ver luego que si aparecieran 2, consumirías 2 acciones, 3, consumirías 3 acciones dentro de tu turno, y luego algunas te aparece el simbolito de acción gratuita o de reacción, lo cual ya te va sirviendo a la hora de pensar en cómo utilizarlo dentro del propio juego, ¿vale?
Tenemos al enano, igualmente herencias para enano, de la forja, roca, sangre antigua, sangre fuerte, guardián de la muerte, las dotes de ascendencia. Comienza con 10 puntos de golpe, las mejoras de atributo, constitución, sabiduría, una gratuita, el defecto a carisma. Y aparte los enanos tienen una daga de clan, que indican, es un poco la señal, el carné de identidad para saber de qué clan son y es pues una daga que no pueden perder ni vender en su vida, ¿no? Porque iría su honor con ello. Tenemos a los gnomos, que los gnomos son muy divertidos en Pathfinder porque tienen colorinchis, ¿no? Son muy coloridos, tanto en el pelo como la piel. Y tenemos que tienen una enfermedad que se llama decoloración, donde digamos que se van aburriendo de la vida, se van volviendo más inactivos y entonces van perdiendo color, se van volviendo como grises y acaban muriendo por ella. Entonces necesitan vivir aventuras. Y eso, pues bueno, pues los condiciona y hace que sean pues tan interesantes. Tenemos al gnomo camaleón, que esos colores puede ir cambiándolos para adecuarse al entorno en el que está, el de manantial, que tiene una fuente de magia distinta a la férica, puesto que los gnomos proceden del mundo férico. Sensible, sombrío, sombrío. Aquí volvemos a otra de esas diferenciaciones con el SRD de quinta, donde ya no se nos habla de los Sveirfneblin, ¿no? Que son los gnomos de las profundidades, los gnomos oscuros, ¿no? Aquí ya los llaman Dradlenar o gnomos sombríos, ¿vale? Como digo, hay esa necesidad de ir cambiando términos para evitar cualquier lío legal con Wizards of the Coast. 8 puntos de golpe, mejoras de atributo, bueno, y además visión en la penumbra, con luz tenue. Sus dotes de ascendencia, tenemos los goblins, que los goblins pues te los plantean como nerviosos, ¿no? Inquietos, juguetones, tal, muy cacharreros. Básicamente son gnomos empastillados, ¿vale? 6 puntos de golpe, mejoras de atributos, defecto de atributo y las diferentes herencias donde, por ejemplo, tienes al goblin dientes afilados, que pues su dentadura se considera un arma, ¿no? Un ataque sin armas de mandíbula que tiene un dado de 6 daño perforante. Curioso, ¿vale? Para no estar desarmado nunca. Sus diferentes dotes. Tenemos al humano, que el humano esta vez nos lo presentan o bien como humano hábil, que te permite tener una habilidad con el rango entrenado a tu elección y a quinto nivel la subes al rango experto, luego vamos a ver cómo funcionan las habilidades, o bien la típica de humano versátil con una dote extra, ¿vale? 8 puntos de golpe y este lo que tiene son 2 mejoras de atributo gratuitas, no tiene 3 mejoras de atributo y un defecto, sino directamente 2 mejoras de atributo gratuitas y las pones donde quieras, aparte de sus dotes de ascendencia. Tenemos a los Lesi, como digo, son una especie de constructos creados encarnando espíritus del bosque por parte de algún druida muy poderoso, con el cual, pues, una especie de Pinocho y Gepetto, ¿no? tiene ese rollo. Donde luego las herencias, pues son, como veis, pues de las algas, de las frutas, de las hojas, de las raíces, vides, cactus, hongos, lotos. Y hay una muy graciosa que es la de la calabaza, donde te dicen que tienen una cabeza de calabaza, pero además como no tienen cerebro, la calabaza está hueca y pueden utilizar ese hueco para transportar cosas, ¿no? 8 puntos de golpe, mejoras de atributo, constitución, sabiduría y una gratuita y defecto de atributo, inteligencia. Y aparte la nutrición de la planta, donde te dicen que, claro, estas plantas se alimentan por fotosíntesis, ¿no? Que realmente no necesitan comer, necesitan luz solar. Y que claro, que eso pues les beneficia cuando están al aire libre, pero les perjudica si se meten en un dungeon, ¿no? Porque si están demasiado tiempo ¿no? en uno de estos mega dungeons, ¿no? Donde te puedes tirar meses ahí dentro, pues que claro, que no, que pueden morir, ¿no? Entonces tienen que llevar unas botellas que tienen luz solar, ¿vale? Luz solar ah, pues guardada en su interior y que se alimentan de eso, ¿no? Y que además, pues en este caso son más caras, ¿no? Que lo que sería la ración de alimento habitual de los aventureros. Por aquí sus dotes de ascendencia, los medianos con agallas, de las colinas. Está el mediano gafador. El mediano luego dentro de estas dotes de ascendencia tiene el de suerte del enano. Que la suerte del mediano, perdón, suerte del mediano.
Que la suerte del mediano básicamente es que te permiten volver a lanzar los dados, ¿no? Si no te ha gustado un resultado. Pues en este caso lo que te dice es al revés, que no tienes tu suerte, sino que gafas a los demás. Una especie de, como la mutante esta de los X-Men, ¿no? Domino, que gafa a todos los demás, que tiene suerte. Pues bueno, pues no puedes adquirir la dote suerte del mediano y tienes la acción de gafar, donde puedes gafar a los demás, ¿vale? Es muy divertido. Y tienes por aquí la suerte del mediano, que es una acción gratuita. Y que te dice que una vez al día, cuando falles una probabilidad o de salvación, pues puedes volver a tirar los dados, pero te tienes que quedar con lo que salga, ¿vale? Tenemos a los orcos habituales, como digo, no es semi-orco, es orco directamente, ¿vale? Con orcos de las profundidades, sepulturas, tierras baldías del invierno, 10 puntos de golpe, las mejoras de atributo, 2 mejoras de atributo gratuitas directamente, ¿vale? No tienen una penalización. Y sus diferentes dotes de ascendencia para orcos. Que como veis, pues simplemente ya hemos elegido simplemente a lo que es la raza. Bueno, raza no, herencia, ¿vale? Me va a costar mucho porque estoy acostumbrado a lo de raza. Bueno, a la ascendencia. Y ya habéis visto cómo se puede personalizar un montón, ¿no? Eligiendo esa herencia dentro de la ascendencia y luego las dotes. Por lo que ya nuestro personaje se va a diferenciar de cualquier otro. Pero además podemos incluirle estas herencias versátiles, ¿no? Los Changeling, que son hijos de criaturas malignas y mágicas conocidas como sagas. A los retoños planarios, los Nephilim, que como digo otra vez nos quitamos el SRD de quinta de la OGL y en vez de tener a los Tiflin, que es algo específico de Dungeons and Dragons, pues tenemos a estos Nephilim que pueden tener sangre divina o sangre diabólica, ¿vale? Que básicamente pues lograríamos lo mismo, ¿no? Los Changeling con las dotes que se nos abren, que pues en vez de elegir el de ascendencia de la que tuviéramos, pues escogemos una de estas. Los Nephilim, como veis, pues con sangre angélica o diabólica. Y la ascendencia mixta para crear a los Eyubarim, que son los semielfos, o a los Dromar, que son los semiorcos, que en teoría se pueden aplicar para cualquier ascendencia, ¿vale? Evidentemente es algo para la propia de orco, no tendría mucho sentido. Tenemos los bagajes, que es en inglés es background, que es el trasfondo. Aquí, pues bueno, para seguir el juego de ABCD, pues le han puesto el bagaje. Es un poco más raro, pero vale. Y que nos implica de dónde procedemos, ¿no? Si tenemos un trasfondo de acólito, de acróbata, animador, artesano, barman, batidor, guardia, herbolario, jugador, letrado, maestro, ¿vale? Y que, pues bueno, nos otorgan algunas mejoras de atributo y algunas habilidades entrenadas. Idiomas. Y pasamos ya a clases, que es de los capítulos más amplios y más larguitos del juego, donde tenemos, como habéis visto, pues bardo explorador, brujo guerrero, clérigo mago, druida y pícaro, con los personajes icónicos que siempre se han utilizado dentro del juego. Comenzamos con el bardo. El bardo tiene el atributo clave carisma, que a primer nivel se te concede una mejora de atributo a carisma, es decir, le metes un +1. Puntos de golpe 8 más tu modificador por constitución, que esto será a cada nivel, ¿vale? A primer nivel, a segundo nivel, pero además si modificas tu constitución tienes que modificar también todo lo anterior, ¿vale? No solo en ese nivel, sino como tus puntos de golpe a primer nivel también eran 8 más tu constitución y tu constitución ha cambiado, en el caso de que suba, pues también deberías modificarlo todo, es decir, básicamente los tienes que volver a recalcular. Competencias iniciales. Percepción, eres experto, ¿vale? Dentro de lo que son las habilidades, luego lo vamos a ver mejor, pues tenemos 5 grados. Están sin entrenar, entrenadas, experto, maestro y legendario. Que cada una pues va a otorgar o +0, +2, +4, +6 o +8, además del nivel, a la hora de calcular el valor de modificador por competencia de esa habilidad. Habilidades: entrenado en ocultismo, entrenado en interpretación, entrenado en tantas habilidades adicionales como 4 más tu modificador de inteligencia, en ataques entrenado en armas sencillas, entrenado en armas marciales, entrenado en ataques sin armas, defensa entrenado en armadura ligera, entrenado en defensa sin armadura, conjuros y clase de dificultad de clase. Aquí te explican un poco la razón para jugar un bardo.
No para decirte, ¿por qué querrías jugar un bardo? Pues para hacer esto, lo otro, tal. Aquí tenemos lo que es el avance, donde básicamente lo que vamos a tener es un montón de dotes, ¿vale? Pues en nivel 2, 4, 6, 8, tal, tienes una dote de clase, que es la dote de bardo. A niveles 1, 5, tal, tienes una dote de ascendencia. Luego tienes una dote general, ¿vale? Donde vas a ir eligiendo entre las diferentes dotes, bien a veces por ascendencia, por clase, por ah, dotes generales, etc., ¿vale? Vas a ir escogiendo. Tenemos los conjuros de bardo por aquí por día. De los bardos hay 4 escuelas de magia, que es la arcana para los magos, la divina para los clérigos, la primigenia para los druidas y luego la ocultista, que es un poco donde han metido al resto, como por ejemplo al bardo, ¿vale? Que los bardos luego, además de lo que son los conjuros de bardo, tienen unos conjuros específicos, que estos conjuros de bardo son de la escuela esta ocultista, pero luego tienen unos específicos, más específicos de bardo, que son los de composición, que utilizan puntos de foco que funcionan de manera distinta y que son pues más referidos a lo que es sus canciones, su música y tal. Los bardos tienen que elegir una musa, que la musa puede proceder de un enigma, de un maestro, polifacética, combatiente, que les otorga diferentes beneficios. Los diferentes dotes y tal, según vayan aumentando, como digo, pues por ejemplo a tercer nivel ya tienes un incremento de habilidad, a otros niveles tienes incremento de atributos, etc., ¿vale? Donde se va mejorando. Y tienes las dotes de bardo. Todas estas dotes, que como veis, pues algunas pues son de una acción, otras son una reacción, etc., ¿vale? Dotes, dotes, dotes y más dotes, ¿vale? Que no falten las dotes. Tenemos al brujo, que el brujo, pues bueno, evidentemente, pues atributo clave inteligencia, puntos de golpe 6 más modificador de constitución, donde está entrenado o experto, su avance, sus conjuros, y aparte, al igual que el bardo tenía los hechizos de composición específicos suyos, pues los brujos tienen los maleficios. Aparte, el brujo tiene que elegir un patrón, puesto que el brujo aprende la magia por un pacto con un poder suyo, que utiliza además un familiar, es decir, un animalillo, una mascota, que es a través del cual realiza sus hechizos, que es, digamos que realmente quien tiene los hechizos es el familiar y el brujo pues los canaliza a través de él, ¿vale? Por lo cual va a tener que elegir a su animal familiar, en este caso pues esta bruja lleva un zorro de 9 colas, y luego, aparte, lo que son los maleficios que va a poder utilizar, los patrones, cómo elegirlos, ¿vale? Diferentes patrones, que más que decirte un patrón en específico es más o menos un concepto lo que te da para que tú puedas trabajar con él. Bueno, y como siempre, pues las mejoras, las dotes, los ejemplos de brujos que se pueden crear, ¿vale? Diferentes. El clérigo, atributo clave sabiduría, donde es competente, sus puntos de golpe 8 más constitución, su avance, sus conjuros y su fuente divina, de dónde procede esa fuente divina, que si por ejemplo es curativa, lo que te da son 4 espacios de conjuro adicionales cada día a tu rango mayor de espacios de conjuro, pero que estos 4 espacios solamente pueden ser ocupados por el hechizo de curar. Es decir, si tú, por ejemplo, ya estás en rango 3, pues aquí a este 2 conjuros diarios de rango 3, pues meterías 4 de curar, que claro, curar es un hechizo, es un conjuro de nivel 1. Si tú lo estás lanzando con un espacio de conjuro de nivel 3, pues evidentemente se va a potenciar, ¿vale? Va a tener un efecto mayor, va a curar más. Y evidentemente, pues el clérigo, aparte de su doctrina como clérigo de clausura o sacerdote de guerra, pues tiene que elegir a su deidad, ¿no? A la cual sigue, que es la que le va a dar unos conjuros iniciales y esos edictos y anatemas a través de los cuales se va a tener que guiar. Sus dotes de clérigo, distintos tipos de clérigo, dependiendo de la deidad a la que siga. Vale, aquí Farasma, aquí Gorez. El druida, atributo clave sabiduría, competencias, son en tiradas de salvación, ¿no? Ya sabemos que las tiradas de salvación, fortaleza, reflejos, voluntad.
Está entrenado en fortaleza y reflejos y es experto en voluntad desde primer nivel. El druida, pues tiene que elegir una orden druídica, que puede ser animal, hoja, indómita. La indómita es la que te permite utilizar la forma indómita, es decir, el cambio, que luego veremos que es muy curioso porque tiene que elegir forma indómita, pero luego además las diferentes formas a través de las dotes, si es en forma de elemental, en forma de animal, en forma de peste, que es como se denominan a los animales chiquititos, ¿no? A las infectaciones, etc. ¿Vale? Que luego tienes que ir ampliándolo para alcanzar, como digo, pues mayor cantidad. Y así como su compañero animal. Sus dotes, los ejemplos de druida, que por ejemplo este sería con la forma indómita, que puede adquirir o bien transformarse directamente en un animal o adquirir atributos del mismo, como garras y colmillos y tal. El de la tormenta. El de la hoja, que lleva a su Lesi como compañero, que es pues, casi parece un Pokémon, ¿no? Es muy divertido. Tenemos al explorador, que bueno, lo vamos a ver un poco más por encima. El explorador no tiene elección, ¿vale? Normalmente hemos visto todas las clases anteriores que puedes elegir entre un tipo y otro. El explorador no tiene como tal, sino que va directamente para todos y como veis, pues eso sí, tiene luego muchas más dotes que poder utilizar, con las que poder mejorar pues ese compañero animal que va con él. El guerrero, que por cierto, fijaos aquí que el guerrero lleva escudo, va a tener mucha importancia porque han metido una nueva mecánica dentro de Pathfinder 2, que es la del uso del escudo, que vais a ver que es curiosa. Y tenemos aquí a Valeros, Valeros que sabéis que siempre se ha dicho que está inspirado en Matt Mardigan, ¿no? De Willow. Bueno, tenemos por aquí este tipo de dotes, sobre todo dotes, vamos a ver qué es de los que más lo es. Es igualito de Matt Mardigan, lo que pasa es que aquí le han añadido este escudo. Y tiene importancia que le hayan añadido este escudo, como digo, luego vamos a ver cómo funciona. Bueno, que es de los que más dotes tienen y tampoco tiene elección, ¿vale? O sea, no tiene un... Puede ser un guerrero tal o un guerrero cual, sino directamente el guerrero guerrero. No tiene esa opción de cambio. Incluso aquí te hablan del duelista, ¿no? Que es el que utilizaría más la destreza que la fuerza, porque aquí al principio el guerrero lo que te dicen es... Vamos a pasar por aquí. Es que el atributo clave puede ser fuerza o destreza. Tú eliges, ¿no? En cuál quieres tener ese incremento de... esa mejora de atributo. ¿Qué ocurre? Que tú en el combate puedes utilizar como atributo para atacar fuerza o destreza dependiendo de que estés utilizando un arma sutil. Y eso es, por ejemplo, lo que ocurriría con el duelista, que utiliza este tipo de arma, que es un florete, un estoque o tal, que no va con fuerza, sino que va con destreza. Mientras que si utilizas pues, un arma mucho más pesada, tal, esta tiene que ir con fuerza sí o sí. Lo que ocurre es que luego en el manual del jugador 2 ya te aparece el espadachín, por lo cual ya la figura del duelista no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, es una opción. Al igual que si quieres utilizar destreza, pues si quieres ser un arquero, ¿no? Porque a distancia se utiliza destreza, no fuerza. Bueno, más opciones, el mago, inteligencia y sus hechizos, que el mago es divertido porque antes de convertirse en mago tiene que estudiar, evidentemente, como todos los magos, y tiene que realizar una tesis arcana donde explique, pues con un título muy rimbombante, ¿no? Como acerca de los métodos de interpolación de conjuros y la génesis de una nueva comprensión de los cimientos de la magia, pues presenta su tesis. Y dependiendo en lo que se base su tesis, va a tener unos beneficios u otros, ¿no? Sobre mezcla de conjuro, moldeo de conjuros, nexo de bastón, sincronización de familia mejorada, sustitución de conjuros, etc. Va a tener que elegir una escuela arcana, así como un vínculo arcano con algún tipo de elemento, ¿vale? Pues un bastón, una varita, un medallón, alguna cosa así. Este es de los que tiene menos dotes, porque evidentemente pues ya tiene sus hechizos, y las escuelas arcanas, donde tiene, por ejemplo, la arte de gramática, la magia de batalla, la escuela del límite,
magia cívica, mentalismo, forma proteica, teoría mágica unificada, etc. ¿Vale? Pues como digo, los nombres están muy cambiados de lo que estaríamos acostumbrados para evitar problemas. Los dotes de mago, todas las dotes que tenemos ahí de ejemplo, a diferentes niveles para poder ir cogiendo. El pícaro, con atributo clave que te dicen que destreza o una opción de enredos de pícaro. ¿Y qué es eso de las opciones de enredos de pícaro? Pues más o menos qué tipo de pícaro eres. Si eres un granuja, un ladrón, mente maestra, un rufián. ¿Cómo pues ejerces tu técnica, ¿no? Y a partir de ahí, pues puedes elegir o bien una mejora de atributo o mejorar en alguno de estos enredos de pícaro. Como digo, personalización es lo principal de este juego Pathfinder, la personalización. Sus dotes de pícaro, que es de los que más tienen también. Como veis, un montonaco. Y ya saltamos a lo que son los compañeros. A estos compañeros que pueden ser mascotas, familiares, mascotas o familiares, ¿no? Familiares para el brujo que son bastante diferentes y que igualmente pues se mejoran a base de dotes. Tenemos por aquí pues aves, cocodrilos, para montar, osos, de todo, ¿no? Con los avances que van llevando, donde el animal pasa de ser maduro, ágil, salvaje, que suponen una mejora para el mismo, así como animales especializados. Y tenemos a los familiares, que los familiares van a funcionar de una manera un poco diferente, porque tú cuando te coges una mascota como compañero, tiene una serie de aptitudes de la dote de mascota, donde eliges dos de estas aptitudes, y se queda así para siempre. Mientras que los familiares no solo tienes las aptitudes de la dote de mascota, tienes las aptitudes de familiar y las aptitudes de amo, y diariamente puedes coger dos de cualquiera de todas estas, ¿vale? Por lo cual puedes modificarlo para que se adecue a las necesidades, ¿no? Pero en este caso el familiar, más específico del brujo. Tenemos los arquetipos, os hablaba antes de multiclase, pues básicamente es lo que nos presentan aquí, la posibilidad de hacer personajes multiclase, donde por ejemplo tenemos al bardo, que si tú tienes cualquier otra clase que no sea bardo, puedes cogerte en el nivel 2 la dote de dedicación de bardo. En vez de cogerte la dote de tu clase, que es la que obtendrías o la que podrías elegir, ¿no? Entre las diferentes opciones disponibles de tu clase a nivel 2, te coges esta de dedicación de bardo. Entonces comienzas a obtener pues, diferentes beneficios del bardo, como tener hechizos de bardo y tal, ¿no? Y luego puedes ir mejorándolo. Evidentemente, los personajes multiclase en ese sentido, que más bien sería pues tu clase principal y luego cosas cogidas de otra, pues siempre van a ser menos poderosos, ¿no? Que la clase original, pero sí que te permiten tener beneficios de otra clase que puede resultar interesante, ¿no? Como digo, siempre te tienes que coger la de dedicación de esa clase para luego poder cogerte las diferentes dotes que puedes a niveles superiores, ¿no? Porque todas tienen ese prerequisito de primero dedicación de bardo, ¿vale? Con todas las clases, ¿no? Clérigo, druida, explorador, guerrero, mago, pícaro. Tenemos las habilidades. Las habilidades, como digo, van a funcionar en esos 5 rangos, ¿no? Sin entrenar, donde tienes 0. Entrenada, que es tu nivel más 2. Experta, tu nivel más 4. Maestra, tu nivel más 6. Y legendaria, tu nivel más 8. Lo que ocurre que el nivel maestro solamente lo puedes coger a partir del nivel 7 y el nivel legendario a partir de nivel 15. ¿Vale? Entrenado y experto desde el principio. Y aparte, como os he ido diciendo, es nivel más un modificador. Por lo cual, tú una vez que ya estés entrenado, por lo menos tengas entrenado, ¿no? Entrenado, experto, maestro, legendario, con que solo tengas entrenado, simplemente por subir de nivel, esa habilidad va a ir mejorando al menos en más 1. Luego tenemos lo que son la tabla maestra de habilidades con una serie de acciones, ¿no? Acciones que te permiten utilizar esa habilidad. Y algunas son no entrenadas y algunas entrenadas. ¿Eso qué significa? Que las no entrenadas te permiten utilizar esa habilidad aunque no tengas ningún rango dentro de esta habilidad. Vas a tener un modificador de 0, vas a depender pues casi en exclusividad del valor de tu atributo,
pero vas a poder utilizarla. Mientras que las acciones entrenadas solamente puedes utilizar esa habilidad para este tipo de acción cuando al menos tengas un rango, ¿no? Cuando al menos tengas el rango de entrenado. Vale, por aquí tenemos pues diferentes opciones. Y este, por ejemplo, es muy divertido, el de ejemplo de ingresos, obtener ingresos, esa acción que te permite pues en el tiempo libre pues obtener pasta, ¿no? Entonces tenemos por aquí una tabla donde se va viendo pues el nivel de la tarea, qué tipo de entrenamiento tienes en la misma, ¿no? En esa habilidad y los posibles ingresos que pues logres, ¿no? Con sus dificultades. Que la verdad, pues ese tipo de cosillas siempre dan bastante vidilla, ¿no? Y tenemos lo que son las habilidades en sí mismas, donde la mayoría de ellas pues consumen una acción, pero algunas, como vamos a ver por aquí, como por ejemplo estas, la de forzar una cerradura e inutilizar un mecanismo, pues como veis, consumen dos acciones, ¿vale? Dentro de... También la de primeros auxilios, creo que consumía, sí, exactamente, primeros auxilios, dos acciones. Bueno, todas las habilidades, cómo funcionan, ¿vale? Y las dotes, pues estas yo son dotes a generales o dotes de habilidades, donde nos van a venir referidas a cada tipo de habilidad, ¿no? Pues si es acrobacias, arcanos, artesanía, atletismo. También tenemos dotes generales, que por ejemplo, dotes generales, luego lo vamos a ver mejor. Tenemos la dote de bloqueo con escudo, que como digo, cuando lleguemos al combate os explico lo del escudo, que es una cosa muy diferente pues, al habitual dentro de los juegos de dado de 20. Bueno, dotes. Vale, pasamos un poquito por encima. El equipo, las monedas, lo de toda la vida. Tenemos las piezas de cobre, de plata, oro y platino que van en múltiplos de 10. Los objetos tienen niveles para que el director de juego más o menos sepa a qué niveles tiene que entregarlos. Esto más que nada sería principalmente para objetos mágicos o cosas así, ¿no? Porque los que no te traen nivel o los que no te lo indican se supone que son de nivel 0 y puedes utilizarlos cuando quieras. Y tienes unos paquetes de equipo rápido, que esto siempre es útil para cuando te creas un tipo de clase, un tipo de personaje, pues dependiendo de su clase, pues le das directamente ese equipo y te quitas el tener que estar mirando tablas y calculando precios y etc., ¿no? Calculando cuánto dinero te queda. Que básicamente todos llevan el equipo de aventurero, algún arma particular y luego te dejan alguna opción de si quieres añadir o tal. Tenemos por aquí las armaduras, que las armaduras, pues tenemos un bono a la categoría de armadura, a la clase de armadura, que normalmente pues es 10 más el valor de atributo de destreza, y que es el valor contra el que hay que tirar, hay que igualar o superar para lograr impactar, ¿vale? Es así de sencillo. Lo que pasa es que las armaduras traen un tope de destreza que te dice que como máximo pues puedes tener un valor de destreza de ese atributo para aplicarlo, y que si superas, si tú tienes más destreza, pues que se te limita a este valor. Tienes un penalizador de pruebas que normalmente se va a aplicar a determinadas habilidades como sigilo, latrocinio o atletismo, ¿vale? Por lo que es pues, el rollo de llevar una armadura. Y aparte tenemos este valor de fuerza que te dice que tienes que tener una fuerza mínima para poder llevar a esa armadura. Si no tienes esa fuerza mínima, el penalizador de pruebas también se te va a aplicar a todo lo referido a fuerza y destreza, ¿vale? Así que pues vas aún peor. Que esto me ha resultado curioso porque te dicen que, bueno, sin armadura, si no llevas nada, si llevas ropa de explorador, pues tienes un tope de destreza de 5. Y dices, pues vamos a ver, si la ropa de explorador no te da ningún bonificador a la categoría de armadura, ¿para qué me sirve llevar si tiene un tope de destreza? Pues bueno, luego te explican que, claro, en la ropa de explorador se supone que es más recia, más dura, ¿no? Para que te dure en el tiempo. Y aparte en ella se pueden poner runas. Runas que te pueden otorgar pues un bonificador a la categoría de armadura, a la clase de armadura. Lo que ocurre es que las runas no aparecen en este manual, aparecen en el manual de dirección, por lo cual pues ya las veremos en algún momento.
Tenemos los escudos. Los escudos, ¿qué es lo que os venía diciendo? Luego lo veremos cuando veamos las acciones. Pero el escudo no te otorga directamente el bonificador a la categoría de armadura que te aparece por aquí, ¿no? El escudo de acero +2, escudo de madera +2, escudo pavés +2 o +4, rodela +1. No te lo aplica directamente. Tú tienes que hacer una acción que es alzar el escudo, por lo cual consumes una de tus 3 acciones dentro de tu turno, para decir que estás utilizando el escudo. Entonces es cuando tú utilizas esa acción, que es alzar el escudo, que si queréis pues lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y os dejo de marear. Por aquí, ¿vale? Tenemos alzar el escudo, que es una acción que consume, como digo, es una acción. Te dice, requisitos, estar embrazando un escudo. Colocas el escudo para que te proteja. Cuando has alzado un escudo, obtienes el bonificador por circunstancia indicado a la CA. Tu escudo permanece alzado hasta el inicio de tu turno siguiente. Por lo cual tú consumes esa acción y durante todo ese turno vas a tener este modificador que es +2, +2, +2 o +1. El escudo pavés también te puede dar +4. ¿Cuándo te da +4? Cuando utilizas otra acción distinta que es la de ponerse a cubierto. Básicamente es cuando te ataquen a distancia y con flechas y te pones detrás de un escudo, que este escudo pavés pues son escudos torre, ¿no? Escudos gigantes, para ocultarte detrás de él. Pero luego tenemos también la dote, aquí esta dote general, que es bloqueo con el escudo, que es de reacción, y que te dice que podrías sufrir daño debido a un ataque físico cuando tienes el escudo alzado. Es decir, tienes que haber activado esta acción de alzar el escudo. Entonces, lo que te dice es que interpones tu escudo para protegerte de un golpe. El escudo evita que sufras una cantidad de daño igual a la dureza del mismo. Ambos os repartís el daño sobrante, lo que posiblemente puede romper o destruir el escudo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los escudos tienen un valor de dureza, que ese es el valor de daño que ignoran. ¿Vale? Directamente hasta ese daño les da igual. A partir de ahí tienen una serie de puntos de golpe y de umbral de rotura. Lo que significa es que si tú eliminas los puntos de golpe y baja a 0, el escudo se ha destruido. Pero si sobrepasas el umbral de rotura, el escudo se rompe y por lo cuanto deja de ser útil, deja de servirte, pero podrías repararlo para volver a poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, como te dicen ahí con esa dote, cuando utilizas esa dote, que es una reacción, el daño, el escudo no solo te otorga un bonificador a la categoría de armadura, sino que también se lleva daño. Ignoraría los 5 primeros puntos del impacto que ha recibido y luego el daño sobrante sería la mitad al escudo y la otra mitad al personaje, ¿vale? Como veis, funcionan los escudos aquí, tienen una mecánica muy diferente, donde no es simplemente llevarlos en la mano, sino también tienes que usarlos, ¿no? Tienes que justificar que los usas. Lo cual está bastante interesante, ¿no? Añade un poco más de complejidad al combate, pero la verdad es que mola, ¿no? Porque les da más importancia y desde luego si utilizas esa dote se van a ir rompiendo, ¿no? Cada poco tiempo y vas a tener que ir cambiándolos. Bueno, tenemos las tiradas de ataque, tiradas de daño, que tirada de ataque pues depende de si es de fuerza o por destreza, si utilizas un arma sutil o estás atacando a distancia, donde ya directamente es destreza. Impactos críticos, cuando saques un 20 natural, donde normalmente se duplica el daño, al igual que los fallos críticos, cuando saques un 1 natural, que pues es algo peor que un fallo, ¿vale? No tienes una tabla de fallos críticos ni tal, sino más o menos te lo dejan un poco a ti cómo quieres emplearlos. Ataques sin armas, con armas improvisadas, tenemos todo esto. Que por cierto, tenemos la impedimenta. La impedimenta, que es más o menos pues, la capacidad de peso que puedes portar. Y que normalmente es 5 más el valor de tu atributo de fuerza. Ese es el máximo que puedes llevar. Cuando lo sobrepasas, pasas a estar impedido, ¿vale? Que es un estado. Y como máximo puedes llevar encima hasta 10 más tu valor de fuerza. Entonces, entre 5 más tu valor de fuerza y 10 más tu valor de fuerza, estás impedido, más allá directamente no puedes portarlo encima, no puedes llevarlo. Y entonces tenemos una serie de valores de impedimenta, que bien pueden ser pues 1, 2, tal,
¿vale? Que directamente los vas sumando hasta que llegues pues a ver cuánto llevas en total. Y luego tenemos otros objetos que directamente no tienen valor de impedimenta porque se supone que son pues que no importa, ¿no? Que son cosas tan poco pesadas que no importa cuántas lleves. Y luego tienes algunas que tienen la L de ligero, que te dice que por cada 10 objetos ligeros es uno de impedimenta. Pero tienen que ser 10, ¿vale? Tienen que llegar a la decena. Es decir, si llevas solo 9, se considera que no llevas nada, ¿vale? No te suman a la impedimenta. Cuando llegas a 10 ya es uno. Pero es igual que en 19, ¿no? Cuando llegas a 19 sigues con uno. Es cuando pasas a 20, cuando pasas a 2, ¿vale? Tienen que ser múltiplos de 10. Y que es una forma pues bastante sencilla de poder llevar contabilizado el peso que llevas encima. Bueno, todas las armas que puedes utilizar, con sus daños, etc. Los rasgos que tienen las armas, que como he dicho, pues, por ejemplo, las armas ágiles, luego vamos a ver que te permiten no tener tanta penalización a la hora de realizar ataques múltiples, las armas sutiles que pueden utilizar destreza en vez de fuerza, etc. Objetos, el equipo de aventura, por ejemplo, el equipo aventurero, que es el que llevan prácticamente todos los aventureros, que consiste en una mochila con un saco de dormir, 10 trozos de tiza, pedernal, yesca, 15 metros de cuerda, raciones para 2 semanas, jabón, 5 antorchas y un odre. Que incluso pues podéis ver aquí que tenemos incluso sillas de viaje, ¿no? Para personas que no pueden caminar. Con todo el equipo de aventuras, sustancias alquímicas. Sustancias alquímicas, como veis, muy poquito viene algún elixir, material alquímico, bombas alquímicas, porque el alquimista aparece en el manual de jugador 2 y entiendo que ahí vendrá mucho más desarrollado. Algunos servicios que puedes contratar, como el lanzamiento de conjuros. Y los conjuros, aquí ya evidentemente pues toda la lista de conjuros que vamos a encontrar, ¿vale? Conjuros preparados, conjuros espontáneos, potenciados. Los potenciados es que utilizas un espacio de conjuro superior al del nivel del hechizo y eso pues normalmente tiene un beneficio. Las tradiciones mágicas, arcana ocultista, divina primigenia, ya lo he explicado, ¿no? Magos, bardos, clérigos y druidas. Las esencias, materia, espíritu, mente, vida, algunos rasgos de los hechizos, de los conjuros. Y vamos a ver que, bueno, pues tenemos toda la lista de conjuros, que aquí llegamos hasta rango 10, que normalmente se quedaba, ¿no? En SRD, se quedaba en nivel 9, y cambian la denominación de todos, básicamente cambia la denominación de todos, y si lo vas viendo junto con el SRD de quinta, pues hay algunos que están en un rango superior, otros que están en los similares, ¿no? Digamos que aunque han cambiado el nombre son similares. Están en un rango superior, están en un rango inferior. Pero por ejemplo aquí en el mago vemos cómo hay modificaciones ya más profundas, porque por ejemplo no tenemos aquí como conjuros el conjuro de deseo, el conjuro de resurrección, el de Geas, que son conjuros muy clásicos y habituales, porque luego los vamos a encontrar como rituales, no como conjuros, ¿vale? No se pueden lanzar normalmente lanzar un conjuro son ocupados acciones, ¿vale? Pues hay variaciones bastante importantes, ¿vale? Bastante profundas con respecto a la magia habitual, como digo, del dado de 20 pues más normal. Bueno, tenemos toda la descripción de los hechizos, que como digo, 2 acciones, normalmente lanzar cualquiera de ellos, así como potenciado, ¿vale? A partir de que los potencies utilices un espacio de conjuro superior, pues tiene una serie de beneficios donde va a funcionar pues, de otra manera. Que por cierto, leyéndolos así por encima, había leído el de arcada eliminar, y digo, pues qué hechizo más tonto, ¿no? Provocar una arcada en tu enemigo, ¿no? Que esté luchando y de repente... no va de eso, es de hacer una arcada, es de hacer un portal, ¿vale? Pero que me hizo gracia, 10 minutos riéndome yo como un tonto, cosas que me pasan. Bueno, tenéis por aquí todo este tipo de hechizos, que esto lo vamos a pasar rapidito, ¿vale? Porque si tenemos que ir viendo hechizo por hechizo nos puede dar algo. Pero un poco que veáis por encima y sobre todo lo que son las ilustraciones, que es una pasada, ¿vale? Lo bonito que es el libro,
con muchos de estos hechizos representados, ¿vale? Por aquí. Vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando. ¡Monetes! Todas las aventuras mejoran con monetes. Pasando, 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 pasando. Ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Llegamos a los conjuros de foco, que como digo, van a su parte, ¿vale? No utilizan esos espacios de conjuro dentro de la magia, sino que utilizan unos puntos de foco que se pueden gastar y emplear para mejorar estos hechizos y que además normalmente es bastante sencillo recuperarlos, esos puntos de foco. Y que como veis, por ejemplo, con los conjuros de composición del bardo, pues tenemos este tipo de alegro, aria fatal, balada tranquilizadora, canción de fuerza, composición fortísima, ¿no? Que son muy específicos de lo que es el bardo, más allá de la escuela de magia de ocultismo en la cual se mueve, ¿no? Y en la cual se pueden mover otras clases. Bueno, tenemos por ahí los maleficios de los brujos, los conjuros de orden de druida, los de guardián de explorador, ¿vale? Y tenemos los rituales, que como digo, los rituales, aquí es donde encontramos el de deseo, encontramos el de resucitar, encontramos geas, que son muy clásicos, no muy habituales, y que aquí no se lanzan como una acción, bueno, como dos acciones, ¿no? Sería. Pero no se pueden lanzar en combate, sino que son rituales que requieren un tiempo de lanzamiento más largo, necesiten una serie de componentes, incluso lanzadores secundarios, porque vamos a ver que hay un lanzador principal, que es el que realizará la tirada por el propio ritual, pero que luego puede ser beneficiado por una serie de lanzadores secundarios que tienen que hacer otra serie de tareas y que le pueden otorgar, pues como digo, una mejora a la prueba. Como vemos aquí, pues para animar objeto, pues la prueba principal es de arcanos experto, pero luego hay pruebas secundarias de artesanía, ¿no? Para realizar ese objeto que vamos a animar. Y como digo, pues es interesante que ese tipo de hechizos pues adquieren mayor importancia al ser requerido ese ritual que es más complejo, es más difícil que simplemente pues lanzar un hechizo ahí en medio del combate y ya está, ¿no? Bueno, ¿cómo se juega? Tenemos diferentes modos, tenemos el modo de encuentro, el modo de exploración, el modo en tiempo libre, donde se nos va explicando un poco. Tenemos aquí un pequeño resumen de las reglas, ¿vale? Que nos va a venir más ampliado. Como ya os he explicado, ¿no? Ya os he dicho los rangos de competencia dentro de la hoja de personaje, de los niveles, ¿no? De las habilidades y de otras tiradas, donde no entrenado es 0, entrenado es tu nivel más 2, ¿vale? Que si, por ejemplo, estás en nivel 1 y estás entrenado, si quitamos cualquier otro tipo de modificador, imaginamos que por atributo tenemos 0, pues tendrías 3, ¿no? Valor 3, que es lo que sumarías a tu tirada de dado de 20. Cuando subas a nivel 2, simplemente por subir a nivel 2, pasarás a tener 2 más 2, 4, y en vez de tener 3 como tenías antes, tienes 4. Pero imaginemos que a nivel 3 pasas a estar experto. Entonces sumarías tu nivel 3 más ahora el valor de 4, pasarías a tener 7, ¿vale? Como digo, vas a subir por nivel y luego también porque mejores, ¿no? Ese rango de competencia. Y la tirada, pues muy sencillita, ¿no? El dado de 20, modificador por atributo, bonificador por competencia y luego modificador penalizador por circunstancia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estés utilizando una armadura y estés tratando de hacer una prueba de sigilo, cosas parecidas, ¿no? Las tiradas de ataque, bien, ya lo hemos visto, ¿no? Si es cuerpo a cuerpo con fuerzas, si llevas un arma ágil, un arma sutil, pues con destreza, a distancias con destreza. Y tenemos aquí los ataques múltiples, porque, como ya he dicho, en nuestro turno tenemos 3 acciones, reacciones y acción gratuita. Entonces, en esas 3 acciones, pues evidentemente un ataque consume una acción, puede realizar hasta 3 ataques, ¿no? Y eso desde nivel primero. ¿Qué ocurre? Que el primer ataque va sin penalizador. El segundo ataque tiene un penalizador de -5. Y el tercer ataque tiene un penalizador de -10. Salvo que estés utilizando un arma ágil. Entonces, ese arma ágil lo que hace es que el penalizador baje. En el primer ataque no tiene ninguno. En el segundo ataque es de -4 y en el tercer ataque de -8.
Que aquí es donde viene la coña, porque si estás utilizando dos armas, es decir, llevas, por ejemplo, una espada normal sin atributo ágil en una mano y una daga en la otra mano que lleve el rasgo ágil, pues te vas a aplicar a cada arma lo que sea en cada turno. Es decir, si por ejemplo en tu primer turno atacas con la espada, en el segundo con la daga y en el tercero otra vez con la espada, pues en el primero tienes 0, ¿vale? De penalizador. En el segundo, como has atacado con la daga, es un arma ágil, tienes un -4. Y en el tercero, como has atacado con la espada, que no tiene el rasgo ágil, tienes un -10. No se te quita uno porque ya se te había quitado aquí, si no te aplicas lo que sea del arma. Es decir, si lo hubieras hecho al revés, atacas primero con la espada, luego otra vez con la espada y en el último con la daga. En el segundo, como has atacado con la espada, tendrías un -5 porque no tienes rasgo ágil. Pero en el tercero, como has atacado con la daga y tienes rasgo ágil, te aplicarías el -8, ¿vale? Sería así. Lo que ocurre es que ya hemos visto además que pues, te conviene llevar un escudo y hacer la acción de alzar el escudo, por lo que ya solamente te quedarían dos acciones. Que esas dos acciones, la primera iría sin modificador y la segunda pues ya llevaría o bien un -5 o un -4, ¿vale? Dependiendo que tenga el rasgo ágil el arma que estés utilizando. Bueno, y por supuesto se compara con la clase de armadura y si igualas o superas, impactas, aplicas el daño. Tiradas de salvación, tenemos 3 tiradas de salvación, donde también tenemos esos rangos, si estás entrenado, si no estás entrenado, si estás entrenado, experto, maestro o legendario, que son de fortaleza, reflejos o voluntad. Vale, se me olvidaba esa. La percepción y, por cierto, las pruebas planas. ¿Qué es una prueba plana? Una prueba en la que no te aplicas ningún tipo de modificador. Tiras un dado de 20 y punto, ¿vale? Lo que salga. Que, por ejemplo, eso lo tenemos aquí en las tiradas de daño con el daño persistente. El daño persistente es el daño que se te va a aplicar después al inicio de cada turno. Que se te va a aplicar después al inicio de cada turno. ¿Vale? Como normalmente el sangrado, cosas así, ¿no? Por un crítico. Entonces, ese daño no se te va a ir hasta que acabe el combate y puedas vendarte o lo que sea, pero durante el combate se te permite hacer una tirada plana con una clase de dificultad de 15. Si la superas, es decir, tirada de dado de 20 sacando un 15, 16, 17, 18, 19 o 20, es un 25% de probabilidades, pues te logras quitar ese sangrado, ese daño persistente y pues te vas quitando ese daño que se va acumulando. Tenemos también alguna cosilla sobre los dados de daño. Hay algunas dotes, algunas acciones, algunos hechizos que te permiten aumentar el número de dados de daño. Si por ejemplo tu espada causa un dado de 8 y te dicen que aumenta los dados, pues haces 2 dados de 8 y luego le sumas el modificador por fuerza. O también incrementar el tamaño del dado, que ahí pasaríamos de un dado de 4 a un dado de 6, de un dado de 8 a un dado de 10, de un dado de 10 a un dado de 12, ¿vale? Es la escala de dados. Y los ataques no letales, donde tú tienes que, tienes que decirlo desde el principio, que vas a hacer ataques no letales con la intencionalidad de dejar inconsciente, es decir, cuando se llegue a 0 puntos de golpe, el objetivo queda inconsciente. Lo que ocurre es que para hacerlo tienes un penalizador de -2, ¿no? Porque se considera que te estás aguantando, ¿no? Y que es más difícil. Bueno, inmunidad a un tipo de daño, debilidad, que eres más débil a ese daño. Normalmente esa debilidad viene con un número al lado. Por ejemplo, debilidad 5 al fuego. Pues cuando te ataquen con fuego, te aplicas al daño que te hagan pues ese valor, ¿no? O +5 de daño. Lo mismo resistencia. ¿Tienes resistencia al fuego 5? Pues cuando te ataquen con fuego, restas 5 del daño de fuego que te causen, ¿vale? No tiene más. Y por ejemplo aquí tenemos el daño por sangrado, que es un daño persistente, que ya hemos visto cómo funcionaría. Los puntos de golpe. Quedar inconsciente cuando llegues a 0 puntos de golpe y aparte pasas a estar moribundo 1. ¿Cómo te mueres aquí? Pues cuando pases de moribundo 1 a moribundo 4. ¿Y cómo se pasa de moribundo 1 a moribundo 4? Pues con unas pruebas de recuperación que son tiradas planas, es decir, sin modificadores,
contra una clase de dificultad igual a 10 más tu estado de moribundo. Si estás en moribundo 1, pues contra 11. Que estás en moribundo 2, contra 12, ¿vale? Lo que ocurre es que si ahí sacas un crítico o sacas un éxito, va reduciéndolo, por lo cual puedes llegar a moribundo 0, donde dejas de estar moribundo y pasas a estar con 0 puntos de golpe, inconsciente y con el estado herido, ¿vale? Es la forma de si mueres o no mueres, ¿no? Que básicamente eran las tiradas de salvación de muerte que las han modificado así y ya está, ¿vale? Eso sí, puedes morir de manera automática, bien por algunos efectos, ¿vale? De algunos hechizos, de algunos ataques, o bien por daño masivo. Daño masivo es que en un solo golpe se te haga un daño igual o superior al doble de tus puntos de golpe máximo, ¿vale? Si tú tienes 10 puntos de golpe y te dan un impacto de 20 o más, pues básicamente te han reventado, ¿vale? Tenemos los puntos de héroe. Perdón. Los puntos de héroe, que digo, estoy con la gripe y tengo la garganta fatal, ¿vale? Así que disculpadme todos estos carraspeos y tal durante la reseña, porque ya es un milagro que esté haciéndola. Bueno, tenemos los puntos de héroe, que es una reserva que te permiten acceder a la fortuna, básicamente. Comienzas con un punto de héroe, puedes llegar a tener hasta 3 puntos de héroe, que eso se explicará cómo se consiguen en el manual de dirección. Y estos puntos de héroe se pueden gastar o bien a base de uno para volver a repetir una tirada, es decir, mira, me ha salido una tirada de mierda, quiero volver a repetirla, gasto un punto de héroe, o bien gastando todos los puntos de héroe que tengas en ese momento para eliminar el estado de moribundo, ¿vale? En vez de ir haciendo las tiradas estas planas, directamente dicen, me gasto todos los puntos que tenga, como mínimo tiene que ser uno, ¿vale? Pero que si tienes 3, pues son los 3 los que te tienes que quitar. Entonces te quitas todos los puntos de héroe que tengas y pasas a estar herido, ¿vale? Tenemos las acciones, otra vez se nos repite, una acción individual, tenemos 3 acciones, que puede ser una individual, una de 2 acciones y una individual, o una de 3, reacción y acción gratuita. La reacción normalmente tiene un desencadenante que provoque esa reacción. ¿Cómo se ganan y se pierden acciones? ¿Cómo podemos pasar a tener más de 3 acciones o menos? Pues, por ejemplo, con hechizos como acelerar o lentificar, ¿vale? Que permiten ganar o perder acciones. Las acciones básicas que tenemos, que ya, por ejemplo, hemos visto la de ponerse a cubierto, que es ponerse detrás de una protección o de uno de esos escudos de escudos paveses. El de alzar un escudo, ya lo hemos visto, ¿vale? Que, como digo, es una mecánica importante. Tenemos lo que son el movimiento dentro del tablero, ¿no? Si utilizamos una VTT o Battle Maps o etc., ¿vale? Que esto ya es mucho más clásico. Tenemos por aquí un pequeño resumen de los estados, de todos los estados en los que se puede estar. Por ejemplo, mirad el estado roto, que es en el que puede estar un objeto que se ha superado el umbral de rotura de sus puntos de golpe. Explosiones de los hechizos, ¿no? Aflicciones. No aparece mucho, yo entiendo que esto aparecerá en el manual de dirección, ¿vale? Por ejemplo, aquí te pone un pequeño ejemplo de aflicciones virulentas y tal. Cómo funciona la percepción y detección, que tú vas realizando bueno, este es el modo encuentro, donde te explica un poco más, ¿no? Combate montado, combate aéreo, combate acuático. En el modo exploración, tú utilizas la acción de registrar, donde pues se supone que vas más lento, pero vas mirando todo con cuidado. Y si hay algo importante como una trampa, una puerta secreta, alguna cosa así, entonces el director de juego realiza una tirada oculta de tu habilidad de buscar, ¿vale? Para ver si la encuentras o no. Tenemos el modo de tiempo libre, donde, por ejemplo, te permiten reconvertir habilidades y dotes, ¿no? Si tú has visto que durante la partida, pues alguna elección que has tomado, pues no va bien, ¿no? O dices, ¿para qué me cogería yo esto? Pues se te permite algunas, no todas. Por ejemplo, las de ascendencia no se pueden cambiar, ¿no? Y sobre todo, pues lo de obtener ingresos, que ya hemos visto antes. Y tenemos por aquí los estados, ¿vale? Ya más desarrollados, si estás fascinado, fatigado, herido, hostil, huyendo, impedido, etc., ¿vale? Y por último, la hoja de personaje, como veis, pues por aquí tenemos el recordatorio de la competencia, tenemos los diferentes estados de competencia, ¿no? Entrenado, experto,
maestro legendario, que luego van a ir en competencia, el atributo de fuerza, destreza, constitución, que como veis ya es simplemente el atributo. Es el atributo, no el valor en escala de 3 a 18, ¿no? Que era normalmente tirando los dados, ¿no? Aquí directamente es el atributo que tengas. Y que además tienes esta señal de mejora parcial. ¿Por qué tienes esta señal de mejora parcial? Porque cuando tú incrementas un atributo, cuando te dicen, ¿no? Por ejemplo, la creación de personajes, pues tienes una mejora de atributo a inteligencia, tienes una mejora de atributo a destreza, ¿no? Dependiendo de la clase, de la ascendencia, del bagaje, etc. Eso es a razón de 1, ¿vale? Un incremento, pues subes en 1 hasta que llegas a 4. Cuando llegas a 4 y tienes otra mejora de atributo, lo que tienes que apuntarte es una mejora parcial. ¿Por qué? Porque entonces digamos que pasa a razón de 2 a 1. No necesitas 2 mejoras de atributo para subir a partir de nivel 4. ¿Vale? Entonces la primera la pones aquí en mejora parcial y cuando tienes anotado mejora parcial y vuelves a tener otra mejora de atributo es cuando ya pasarías de fuerza 4 a fuerza 5. ¿Vale? Tenemos por aquí las dotes, ¿no? Todas las dotes, que esta página es muy necesaria el tenerla aquí presente y tenerlo descrito, ¿vale? Para que no se te olvide todo lo que puedes hacer. Como digo, aquí manejas muchas dotes, manejas muchas opciones, ¿vale? Y necesitas tenerlas presentes para acordarte, ¿no? Evidentemente. Tus tradiciones mágicas, tenemos aquí un glosario muy necesario, ¿vale? Para encontrar las cosas. Todo el glosario. Y aquí al final, fijaos que tenemos la Orc Notice, que es la nueva licencia que utiliza Pathfinder 2 y que le separa, ¿no?, a la edición remaster de la edición anterior. Ya no tiene la OGL, ya no tiene nada referente a Wizards of the Coast, ¿vale? Han decidido que, mira, no sois de fiar, ¿vale? No queremos que nos la volvéis a liar otra vez con la OGL o con el SRD. Así que hemos quitado toda referencia a Wizards of the Coast, hemos quitado toda referencia a Dungeons and Dragons, incluso aquí en la propia licencia para quien quiera crear contenido relacionado fan, ¿no?, con esta Pathfinder 2 Remaster, ¿vale? Que como digo, pues es una cosa importante. Y tenemos por último aquí publicidad del futuro suplemento de manual de dirección, que es pues otro de los manuales core, ¿no?, de aquí, de esta segunda edición de Pathfinder, que ya trataremos de traerlo aquí al canal. Y cerramos con esta mega splash page, ¿no?, esta ilustración a doble página de este pedazo troncho de manual que hemos visto completito aquí en un vídeo que va a ser larguito de este Pathfinder 2 segunda edición remaster. Bueno, y al final la gripe parece que me ha respetado, al menos en parte, y he podido acabar con esta reseña, ¿no?, de este manual de Pathfinder segunda edición, esta edición remaster, que como veis pues va a ser un vídeo larguito, larguito como se merece, ¿no? Que creo que pues era necesario ir viéndolo página a página y explicando cada uno de los puntos para que tengáis toda la información necesaria para formar vuestra propia opinión. Que evidentemente el leitmotiv principal, el motivo por el cual se ha publicado esta nueva edición remaster de Pathfinder 2, pues es por la OGL, ¿no?, que al final hemos visto que ya tenemos aquí lo que es la licencia ORC, que es la propia de Paizo, que le separa completamente de cualquier mención a Wizards of the Coast o a Dungeons and Dragons, ¿no? Esa separación debido pues a las prácticas predatorias de Wizards of the Coast / Hasbro con sus juegos y los problemas legales en que pudieron meter en un momento dado al resto de editoriales que utilizaban esa OGL, normalmente por buena voluntad, ¿vale? Entonces han decidido que, mira, vamos a separarnos completamente. Habéis visto que hay muchos términos que están diferenciados, ¿no? Aquí no aparecen los draw, directamente los han eliminado porque es algo muy de Dungeons and Dragons, se los han quitado de encima. Los Svirfneblin, ¿no?, les ponen otro nombre completamente diferente para separarlos de lo que es la terminología de Dungeons and Dragons, como los Tiflin, ¿no? Han hecho diferentes cambios, por ejemplo, los alineamientos, han desaparecido los alineamientos y tenemos una serie de dictos y anatemas que personalmente, como ya os he dicho mientras íbamos viendo el vídeo, me parece una mejora considerable y un acierto, ¿no?
Entonces, como digo, pues se han separado de lo que es el camino ya de Wizards of the Coast, no hay ningún tipo de mención al mismo y ya se han quitado de problemas futuros ante, como digo, las prácticas predatorias por parte de Wizards of the Coast y de Hasbro. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación. ¿Merece la pena pasarse a esta nueva edición de Pathfinder 2? Es una edición que si tú estás jugando a Dungeons and Dragons, ¿no? Si tú estás en Dungeons and Dragons quinta, han sacado una nueva edición, ese Player's Handbook 2024. ¿Esto es una alternativa válida? ¿Esto es una opción mejor? Pues depende de lo que estés buscando, ¿no? Entonces yo lo que os voy a dar son una serie de puntos a favor y de puntos en contra, o de puntos negativos, ¿vale? Puntos positivos y puntos negativos, pros y contras, y para que vosotros pues podáis formaros vuestra propia opinión y decidir si os merece la pena o no. Vamos a empezar con los puntos negativos, ¿vale? Con los contras de esta nueva edición. El primero es el evidente, es el tamaño. Es un libro bastante difícil de portar, especialmente si vais a jugar fuera de casa y tenéis que llevaros los libros, si tenéis que llevaros los libros, que me trabo, ¿vale? Pues evidentemente es complejo, ¿no? Además, teniendo en cuenta que este es el manual de juego 1. Hay un manual de juego 2, hay un manual de dirección y al menos un manual de monstruos. Y digo al menos porque luego Paizo sabemos que los manuales de monstruos va sacando el manual de monstruos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Suele ampliarlos bastante, lo cual pues es espacio y que si, como digo, pues si queréis jugar fuera de casa tenéis que plantearos el hecho de adquirir el PDF o las ediciones estas de bolsillo que acaban saliendo cada cierto tiempo, ¿no? El segundo es si os gusta la sencillez. Si lo que más os llamaba de Dungeons and Dragons es la sencillez, la rapidez, el poneros a jugar inmediatamente, ¿no? Leyendo poco, pues la verdad es que aquí tenéis que tener en cuenta que en Pathfinder 2 tiene una curva de aprendizaje mucho más alta. Es decir, no porque sea más complejo, pero sí porque tiene más opciones, tienes que manejar más conceptos, más elementos, ¿no? Toda esa personalización del personaje hace que tengas muchas más cosas que manejar, por lo cual, aunque a la larga no va a ser más complejo, al inicio sí que tiene una curva de aprendizaje mayor. Y lo tercero, el tercer punto negativo, y esto ya es mi cruzada personal contra los juegos de rol actuales, es la falta de ejemplos. Pero esto no es de este manual, es prácticamente de todos, ¿vale? Este manual tiene al principio un ejemplo de juego, un ejemplo de partida, para mostrarte cómo se jugaría, pero luego en cada sección, en combate, en habilidades, en salvación, tal, ya no te pone ningún ejemplo, ¿no? Y yo esto es, como digo, es una cruzada personal que tengo contra los juegos de rol modernos que me faltan ejemplos. Me gustaría que me lo pusieran más didáctico, más fácil, más sencillo. Facilítame la vida, tío, ¿vale? Básicamente. Ahora bien, los puntos positivos. Pues vamos a ir a lo que justamente decíamos antes, que tiene más opciones. El hecho de tener muchísimas más opciones, este juego, a la hora de crear tus personajes, te va a hacer que los personalices mucho más y que los hagas propios, ¿no? Si antes Dungeons and Dragons se te quedaba corto, porque a la larga prácticamente todos los personajes, ¿no? Un guerrero elfo, pues iba a ser un guerrero elfo prácticamente todos, ¿no? Con muy poquitas opciones de personalización. Aquí si te coges un guerrero elfo, desde el principio, desde el momento que te riges la herencia o la ascendencia élfica, ya tienes un montón de opciones que elegir, un montón de dotes entre las que decidir y una personalización mucho más profunda de lo que va a ser tu personaje. Dos guerreros élficos a nivel 1, según comienzan, pueden ser completamente diferentes, ¿no? Y eso, desde luego, es algo de un punto a favor. El sistema, como he dicho, tiene una curva de aprendizaje mucho mayor al principio, pero eso hace que a niveles altos sea un sistema mucho más estable, un sistema mucho más equilibrado, que no se te vaya a romper a niveles altos, que los valores de desafío de los bichos de repente no signifiquen nada porque pues, están completamente rotos. Aquí, al contrario, es un sistema mucho más equilibrado, un sistema mucho más estable y que, como digo, te va a dar mejores resultados a largo plazo, especialmente a niveles altos. Lo tercero es que es un libro precioso, o sea, lo habéis visto, ¿no? Lo que son las ilustraciones, ya directamente en lo que son la parte interior de la portada y de la contraportada, tiene estos pedazos de ilustraciones espectaculares. Está plagado de las mismas, tiene un arte increíble, la maqueta es limpísima, ¿vale? El hecho de que hayan quitado el fondo y que sea simplemente blanco, yo cuando lo vi al principio, os lo digo, yo cuando lo vi al principio y lo vi en PDF,
Claro, como la pantalla del ordenador brilla, era un poco como, el contraste entre blanco y, ¿no? El fondo blanco y la letra negra, pues puede ser un poco cansado. No, la verdad es que gana muchísimo en mano, ¿vale? Gana muchísimo en físico, porque el papel es de muy alto gramaje, no se transparenta y además es mate, no tiene ningún tipo de brillo, por lo que es muy sencillo de leer, no cansa la vista y no tienes ningún tipo de problema con fondos, texturas y cosas parecidas, ¿vale? Así que la verdad es que muchísimo mejor por ahí. Y además lo que es la parte de creación de personajes. La parte de creación de personajes han eliminado toda aleatoriedad. Eso es algo que ya veíamos en Starfinder, que tenéis aquí en el canal la reseña. En Starfinder ya comenzaron así, con esa serie de elecciones de donde vas eligiendo tu raza, vas eligiendo tu clase, tu trasfondo, tal, y a partir de ahí te iban saliendo todos los atributos, que era básicamente como ir haciendo una lista de check, ¿no? Esto, check, 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 tal, esto lo cojo, tal, y lo vas poniendo. Y se elimina completamente la aleatoriedad, no lanzas ningún dado a la hora de crear los personajes. A mí personalmente eso es algo que, como digo, ya cada uno, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta mucho porque tú sí que notas que en este tipo de juegos donde tienes que lanzar los dados, hay una diferencia gigantesca cuando alguien tiene la suerte de que saca un 18 y el resto tienen un 10. ¿No? A nivel 1 es una barbaridad la diferencia entre un jugador que ha tenido suerte en las tiradas y otro que le han salido tiradas normales. No digo ni siquiera mala suerte, sino tiradas normales. Es una diferencia brutal. Y no lo sé, me gusta que la aleatoriedad esté durante la partida, en la tirada de dados, pero no en la creación de personaje, ¿no? No que ya estés lastrado desde el principio porque has tenido mala suerte en las tiradas, ¿no? Creo que es mucho más interesante este método de creación de personajes que, como dije, ya lo vimos en Starfinder y me gustó mucho, y aquí siguen el mismo camino con esa serie de elecciones, de decisiones, de opciones que te permiten pues esa personalización y esa falta de aleatoriedad, quitar esa mala suerte al principio. Y por último, sí que me gustaría destacar que si por algo se caracteriza Paizo es por sacar campañas magníficas, ¿vale? Campañas muy, muy buenas. Todas las sendas de aventura de Pathfinder primera edición, las que están sacando para segunda edición, incluso las que hemos visto aquí para Starfinder, es que son muy buenas. Son aventuras que merecen muchísimo la pena ser jugadas. Fijaos, ya para Pathfinder 2 en español tenemos la Era de las Cenizas, la Corona del Rey Cobol y las Bóvedas de la Abominación, que son campañotes todos. Pero es que lo próximo que se va a publicar va a ser Kingmaker, y Kingmaker es la leche, ¿vale? Es una campaña tremenda, ¿vale? Es una campaña buenísima. Así que desde luego el hecho de la opción de poder jugar a Pathfinder te da entrada a ese tipo de campañas que son chef kiss, ¿vale? O sea, son muy buenas. Bueno, estos son los puntos a favor y en contra que yo veo de esta nueva edición y cómo tal, yo os los expongo y sois vosotros los que valoráis lo de, pues mira, me gusta más esto, me gusta más lo otro, y ya queda en vuestra entera responsabilidad o en vuestra entera decisión, pues acerca del mismo, ¿no? De si os merece el cambio, si no, si tal, ya como cada uno, ¿no? Yo personalmente me ha encantado, me parece que tiene muchas mejoras en el sistema, me parece muy interesante, por ejemplo, en el combate, lo del escudo, ¿no? Que lo hemos visto muy especificado, ¿no? Lo hemos ido viendo punto por punto, el hecho de cómo se utiliza el escudo, cómo se pone, cómo no es simplemente algo que te pones y ya está, ¿no? Y ya tienes ese bonificador a la categoría de armadura y ya te lo quitas de por vida, ¿no? Sino el hecho de recordar que lo tienes que utilizar, el valorar si te merece la pena gastar una acción en eso, ¿no? Como digo, son muchas más opciones, te da muchas más posibilidades a la hora de juego y yo creo que eso enriquece el juego, ¿no? Por lo cual, para mí es una experiencia de juego mejor. Me parece que es un libro que está muy bien presentado, muy bien organizado, es muy didáctico, ¿vale? Porque te ayuda mucho a la creación del personaje siguiendo paso a paso lo que tienes que ir haciendo y que desde luego pues mola mucho, me parece un juego que está muy bien y al que habrá que darle caña desde luego en mesa y sobre todo aquí al canal, donde trataremos de traer más cositas para mostraroslas cuando sea posible. Desde luego el manual de dirección cuando salga, para ver qué consejos dan, ¿no?, al director de juego de este Pathfinder 2 edición remaster.
Bueno, esta es mi reseña de Pathfinder 2. Espero haber satisfecho cualquier tipo de duda que tengáis acerca del mismo, que desde luego va a quedar un vídeo cortito y digo que pues estaba dudando si podría hacerlo porque llevo un gripazo encima tremendo esta semana y al final hemos llegado vivos aquí al final del vídeo, así que casi que es un éxito. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.